El desierto de Sonora no guarda secretos. Los quema. Los calcina hasta reducirlos a polvo y memoria. Los convierte en hueso blanco bajo un sol que no conoce la piedad. Es un océano de arena y silencio que todo lo devora. Pero a veces, un secreto es tan denso, tan pesado, que ni siquiera el desierto puede borrarlo. Se aferra a la tierra, permanece, oculto a plena vista, latiendo en la quietud como un corazón enterrado vivo. Latiendo en silencio durante décadas, 30 años, hasta que alguien, por accidente o por destino, tropieza con él, y al levantarlo, desata un horror que estaba mejor olvidado. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no vamos a adentrarnos en la oscuridad de un cártel, ni en la mente de un asesino en serie. Vamos a hablar de un silencio tejido con los hilos del amor más posesivo y la locura más silenciosa. La historia de 3 hermanas que fueron borradas del mundo por un pacto de sangre hecho en la infancia. Una promesa susurrada a su madre que se convirtió en una jaula sin barrotes. Y de un sistema que, al encontrarlas, no supo cómo liberarlas, sino que las rompió de una forma mucho más profunda, más irreparable. Te pido que te suscribas a este canal, que compartas esta historia, no por mí, sino por ellas. Para que su silencio, que duró 3 décadas, se convierta en un grito que nadie pueda volver a ignorar. Para que su existencia, negada por el miedo y después destrozada por la burocracia, quede grabada en nuestra memoria colectiva. Esto es lo que el desierto intentó, en vano, ocultar. Ricardo Valenzuela era nuevo en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenía 28 años y una fe casi ingenua en la justicia. Creía que la tecnología, los drones, los satélites, eran los nuevos ojos de Dios. Unos ojos que podían encontrar a los perdidos, a los desaparecidos. Se había unido a la comisión después de que el hijo de su vecina, un chico de 16 años, desapareciera. Vio el dolor de esa madre, el laberinto de oficinas y la indiferencia, y juró que él haría la diferencia. Su trabajo era monótono, frustrante, horas y horas frente a un monitor de alta resolución, analizando cuadrícula por cuadrícula las imágenes de satélite del norte del país, buscando anomalías, movimientos de tierra, fosas clandestinas, campamentos improvisados, cicatrices en la piel del planeta que delataran una tragedia humana. La mayoría de las veces no encontraba nada, solo la inmensidad vacía, hasta un martes por la tarde. Un día lento, pesado por el calor. Encontró algo. En medio de la nada más absoluta del gran desierto de Altar, en Sonora, a más de 100 kilómetros de la carretera más cercana, a un mundo de distancia de cualquier pueblo. Un punto, un pequeño rectángulo que no debería estar allí. Una construcción humana. Hizo zoom. La imagen se pixeló, pero la forma era inconfundible. Un techo, unas paredes. No estaba en ningún mapa. Consultó el catastro. Nada. Los registros topográficos. Nada. Los registros agrarios. Un vacío. Esa casa, legalmente, no existía. Pero ahí estaba. Una mancha imposible en la inmensidad ocre. Una afirmación de existencia contra todo pronóstico. Sintió una punzada de curiosidad. Una descarga eléctrica. Llevó la imagen a su superior, el director Morales. Un hombre de carrera de unos 50 años, con los hombros vencidos por el peso de miles de expedientes. El cinismo era su armadura. Morales miró la pantalla por encima de sus gafas. Sus ojos no mostraron interés, solo cansancio. Un error del satélite, dijo, con voz pastosa.
¿Un reflejo de mica en la roca o un rancho de narcos abandonado? Olvídalo, Valenzuela. No es nuestro asunto. Ricardo insistió. Sentía una urgencia que no podía explicar. Señor, he revisado las imágenes de los últimos 10 años. El punto siempre está ahí. Y no hay caminos que lleven a él. No hay pozos de agua registrados. Quien quiera que viva ahí está completamente aislado. O muerto. Morales suspiró, el sonido de la burocracia derrotando al entusiasmo. Novato, dijo, casi con lástima. Aprende a elegir tus batallas. Tenemos 2.400 expedientes activos en este estado. Familias que nos llaman todos los días. Nombres, apellidos, fotos. No vamos a desviar recursos y mandar un equipo al puto infierno por una mancha en una foto que podría ser cualquier cosa. Se reclinó en su silla, que emitió un gemido de protesta. Tenemos un presupuesto, Valenzuela. Cazamos pistas, no fantasmas en una pantalla. Déjalo así. Es una orden. Pero Ricardo no pudo dejarlo así. Esa imagen se le grabó en la mente. Ese rectángulo solitario en medio del vacío lo llamaba. Era un grito mudo. Una pregunta que exigía una respuesta. Durante las siguientes 2 semanas, esa imagen lo persiguió. En sus sueños, mientras comía, mientras intentaba hablar con su novia. Se convirtió en una obsesión. En su tiempo libre, se sumergió en los archivos. Buscó en hemerotecas digitales reportes de personas desaparecidas en esa zona específica. Habló con viejos policías ya retirados. No encontró nada. Era un fantasma. Una casa fantasma habitada por fantasmas. Finalmente, no pudo más. La incertidumbre era peor que cualquier posible verdad. Tomó una decisión que violaba todos los protocolos. Una decisión que cambiaría su vida. Y la de otros. Pidió unos días de vacaciones. Asuntos familiares, mintió. No le dijo a nadie a dónde iba. Llenó el tanque de su vieja camioneta Ford. Compró galones de agua, comida enlatada, un botiquín de primeros auxilios. Y una mañana, antes del amanecer, condujo hacia el corazón del desierto, a buscar una casa que, oficialmente, no existía. Iba a tocar a la puerta del olvido. El calor era un muro sólido, palpable. El aire acondicionado de la camioneta luchaba, zumbando como un animal herido, por mantener a raya el infierno exterior. El termómetro marcaba 48 grados. La carretera asfaltada, una cinta negra y solitaria, se convirtió en un camino de tierra. Y el camino de tierra, pronto, en una simple huella en la arena, apenas visible. Condujo durante horas, guiado solo por el GPS de su teléfono y su obsesión. El paisaje era de una belleza hipnótica y aterradora. Saguaro tras saguaro, erguidos como centinelas silenciosos de un reino prohibido. El sol rebotaba en la arena y lo cegaba. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos. En un momento, el motor de la camioneta tosió. Se sobrecalentó. Tuvo que detenerse. Esperar. Sentado en esa soledad absoluta, sintió miedo por primera vez. Un miedo primario. La sensación de ser una mota de polvo insignificante a punto de ser borrada. Estuvo a punto de dar la vuelta, de obedecer a Morales, de volver a su vida segura. Pero entonces miró la foto en su teléfono, el pequeño rectángulo, y supo que no podía. Finalmente la vio, a lo lejos. Una silueta temblorosa en el aire caliente del mediodía. La casa era de adobe, vieja, resquebrajada por décadas de sol y viento. Parecía más una formación geológica que una construcción humana. Se fundía con el color de la tierra, un camuflaje perfecto. Aparcó la camioneta a unos 200 metros. El silencio era absoluto, total. Ni el zumbido de un insecto,
ni el trino de un pájaro del desierto, solo el latido de su propio corazón, que sonaba como un tambor en sus oídos. Se acercó a pie. Con cada paso, sus botas levantaban una pequeña nube de polvo fino como el talco. La casa estaba rodeada por una cerca hecha de ramas secas de ocotillo, entrelazadas con alambre oxidado. Dentro, un pequeño huerto reseco, unas matas de tomate y chile que luchaban por sobrevivir. Unas cuantas gallinas esqueléticas picoteaban la tierra con apatía. Todo tenía un aire de abandono, de tiempo detenido, de espera. Llegó a la puerta, una plancha de madera de mezquite, vieja, sin pomo ni cerradura. Llamó. El sonido de sus nudillos contra la madera sonó obscenamente fuerte en ese silencio. Nadie respondió. El corazón le martilleaba en la garganta. Volvió a llamar, más fuerte. «Hola, ¿hay alguien? Soy Ricardo Valenzuela, de la Comisión de Búsqueda. No tienen nada que temer». Silencio. La puerta no estaba cerrada, solo ajustada. La empujó suavemente. Crujió como un quejido. El interior estaba en penumbra. El aire era denso, inmóvil. Olía a polvo acumulado, a hierbas secas y a algo más. A soledad rancia, a vida contenida. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, el mundo se le vino encima. No había muebles, ni una silla, ni una cama. Solo unos petates raídos en el suelo de tierra apisonada. Una mesa tosca de madera en el centro. Unas ollas de barro en un fogón apagado. Y en las paredes de adobe, dibujos, hechos con carbón. Dibujos infantiles, soles, lunas, estrellas y figuras de niñas tomadas de la mano. Siempre tres. Y entonces las vio. En el rincón más oscuro de la única habitación, acurrucadas, tres figuras, sentadas en el suelo, abrazadas las unas a las otras, formando una sola entidad temblorosa. Eran mujeres, o lo que quedaba de ellas. Su cabello era una masa larga, canosa, enmarañada. Vestían ropas simples, de manta cruda, remendadas 1,000 veces. Su piel era de un blanco enfermizo, casi translúcido. La piel de quien no ha visto el sol en años, en décadas. Levantaron la vista al mismo tiempo, como si compartieran un solo sistema nervioso. Tres pares de ojos, grandes, asustados. Los ojos de un animal salvaje atrapado en los faros de un coche. No dijeron nada. No gritaron, solo lo miraron. Una mirada vacía, sin comprensión. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. «No, no les voy a hacer daño», balbuceó, levantando las manos. «Solo quiero ayudar». Una de ellas, la que parecía mayor, se adelantó un poco, protectora. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido. Un movimiento seco, sin práctica. Ricardo dio un paso adelante, y fue entonces cuando vio sus manos. Las tres tenían las manos entrelazadas con una fuerza desesperada, y en el pulgar de cada una de ellas, una cicatriz, idéntica. Una pequeña marca pálida, antigua, con la forma de una media luna, como una quemadura ritual, un sello, un estigma compartido. Ricardo retrocedió instintivamente. Chocó contra el marco de la puerta. El aire se le atascó en los pulmones. Se sentía espeso, imposible de respirar. El sudor frío le perlaba la frente. El sabor a polvo y a miedo era un metal amargo en su lengua. Esto no era un simple aislamiento voluntario. Esto era otra cosa. Algo mucho más antiguo, más profundo y más oscuro. «Usted no debe estar aquí», susurró la mujer mayor. Su voz era un crujido de hojas secas, un sonido que no se había usado en años. Rompió el círculo, rompió el pacto. «¿Qué pacto?», Zrenia preguntó Ricardo, la voz apenas audible.
La mujer señaló los dibujos de la pared con un gesto de su cabeza. Luego se señaló a sí misma y a sus hermanas. El pacto de sangre, dijo, y cada palabra parecía un esfuerzo monumental. La promesa a la madre. Sus hermanas asintieron al unísono. Un movimiento fantasmal. Nadie entra. Nadie sale. Nunca. La historia de las hermanas Solano no era un misterio. Era una tragedia olvidada, enterrada bajo capas de burocracia y tiempo. Su padre, Elías, era minero en Cananea. Un hombre fuerte, ruidoso, lleno de vida. Murió en 1991, en un derrumbe. Una viga mal apuntalada, una medida de seguridad que la compañía ignoró para ahorrar unos pesos. La compañía minera le dio a su viuda, Isadora, una indemnización miserable. Una cantidad que era un insulto. Entregada en un sobre por un hombre de traje que no la miró a los ojos. Le dieron una palmada en la espalda y una advertencia velada de no hacer ruido, de no buscar abogados. El mundo, para Isadora, se derrumbó junto con esa mina. Se convirtió en un lugar hostil, un monstruo depredador que le había arrebatado a su esposo, que la había engañado, que la había desechado. Su inmenso dolor se pudrió y se convirtió en miedo. Y su miedo, alimentado por la soledad y el resentimiento, floreció en una paranoia devoradora. Empezó a ver peligro en todas partes, en la mirada del vecino, en el maestro de la escuela que quería hablar con ella sobre sus hijas, en la televisión, que solo mostraba violencia y pecado. El mundo exterior era el enemigo. Un día, sin decirle a nadie, tomó una decisión radical. Vendió la pequeña casa que tenía en el pueblo. Con ese dinero, compró un terreno baldío en lo más profundo del desierto. Un lugar que nadie quería. Un lugar al que nadie iría. Un lugar donde podría construir su propia fortaleza contra el mundo. Y se llevó a sus 3 hijas. Luna, de 12 años, la protectora. Sol, de 10, la soñadora. Y la pequeña Aurora, de apenas 7, que solo quería jugar. La sacó del mundo. La secuestró de sus propias vidas. Les dijo que afuera solo había muerte, pecado, hombres malos como los que mataron a su padre. Les dijo que el mundo que conocían había terminado en un apocalipsis silencioso que solo ella había visto venir. Que solo ellas, su estirpe pura, sobrevivirían. Una noche, bajo la luna llena del desierto, con el viento frío como único testigo, celebró una ceremonia. Encendió un fuego. Con un pequeño cuchillo de obsidiana que había pertenecido a su abuela, se hizo un corte en el pulgar. Luego, con la misma navaja, hizo un corte idéntico en el pulgar de cada una de sus hijas. Luna no lloró. Sol tembló. Aurora gimió de dolor y miedo. Isadora mezcló la sangre de las 4 en una copa de barro y las hizo beber. Este es el pacto de sangre, les dijo, con los ojos febriles. Juramos por la sangre de nuestra sangre que nunca nos separaremos, que nunca hablaremos con extraños, que son demonios con piel humana. Juramos que moriremos aquí, juntas, puras, en nuestro santuario. Nadie entra, nadie sale. Ese fue el día en que las hermanas Solano dejaron de existir para el mundo. Crecieron en ese universo de adobe, silencio y miedo. Su única ventana al exterior era un viejo ejemplar de la Biblia, gastado y amarillento. Isadora les enseñó a leer con él, a coser, a cultivar la tierra, pero sobre todo, les enseñó a temer, a odiar todo lo que viniera de afuera. Isadora murió 15 años después. Una fiebre, una infección estomacal, algo que una simple pastilla podría haber curado. La enterraron bajo el saguaro más grande,
el que parecía un hombre con los brazos abiertos. Y las hermanas, ahora mujeres en sus 20s, se quedaron solas, atrapadas, no por muros físicos, sino por un pacto hecho con sangre en la infancia, por el miedo grabado a fuego en sus almas, por un amor tóxico y protector que las había convertido en prisioneras de sí mismas. 30 años. 30 años de amaneceres y atardeceres idénticos. De silencios compartidos. De una existencia reducida a la supervivencia y a la lealtad a un fantasma. Este era el universo que Ricardo Valenzuela había profanado. Este era el secreto que ahora llevaba consigo. Mientras conducía como un loco de vuelta a la civilización. Un secreto pesado, abrasador. Como el sol del desierto que lo perseguía en el espejo retrovisor. No sabía que el verdadero desierto, el más árido y cruel, apenas estaba por comenzar. El desierto de la burocracia. Ricardo llegó a la oficina de la comisión en Hermosillo al amanecer. Estaba cubierto de polvo, con los ojos rojos por el cansancio y la emoción. Entró en el despacho del director Morales sin llamar. Dejó caer las fotos que había tomado con su celular sobre el escritorio. Fotos de la casa, de las hermanas, de sus ojos aterrados, de las cicatrices idénticas en sus pulgares. Se llaman Luna, Sol y Aurora Solano, dijo Ricardo, con la voz ronca. Desaparecidas en 1991. Las encontré. Llevan 30 años ahí. Su madre las secuestró. Necesitan ayuda. Ahora. Morales miró las fotos. Luego miró a Ricardo. Su expresión no era de compasión, ni siquiera de sorpresa. Era de profundo, absoluto fastidio. Valenzuela, dijo, masajeándose las sienes como si quisiera contener una migraña. Te di una orden directa. ¿Sabes el problema legal y mediático que acabas de crear? Salvé a 3 mujeres, replicó Ricardo, incrédulo. No, abriste la caja de Pandora. Component Placement, espetó Morales, golpeando la mesa. Violaste el protocolo. Actuaste por tu cuenta. Ahora hay que involucrar a la Fiscalía, a Derechos Humanos, al DIF estatal, al federal. Papeles, juntas. Conferencias de prensa. ¿Era eso lo que querías, novato? ¿Salir en las noticias? ¿Ser un héroe? El corazón de Ricardo se hundió en un pozo de hielo. No había ni una pizca de preocupación por ellas, solo por el procedimiento, por la inconveniencia, por el escándalo. La máquina se puso en marcha, lenta, pesada, ruidosa. Un convoy de vehículos federales se adentró en el desierto al día siguiente. No fue un rescate, fue una invasión. Agentes con chalecos antibalas y rifles de asalto rodearon la pequeña casa de adobe, como si esperaran encontrar a un ejército, no a 3 mujeres frágiles y aterrorizadas. Las sacaron a la fuerza, gritando, llorando, arañando, aferrándose las unas a las otras como si la vida les fuera en ello. El pacto se estaba rompiendo a la fuerza, y el sonido era el de sus almas desgarrándose. Ricardo observaba desde lejos, con una sensación de náusea y culpa que le quemaba el estómago. Él había provocado esto. En su intento por ayudarlas, las había arrojado a las fauces de un monstruo mucho más frío y metódico que su madre. Fueron llevadas a un hospital en Hermosillo. Las pusieron en un ala psiquiátrica. Las separaron. Las vistieron con batas de hospital que olían a cloro. Las drogaron para calmarlas. Y empezó el desfile de la burocracia. Ricardo intentó hablar con la psicóloga a cargo, una doctora apellidada Ramírez, una mujer de unos 40 años, con un traje impecable y una mirada impenetrable. La encontró en un pasillo estéril, revisando una carpeta.
Doctora, por favor, ellas necesitan un tratamiento especial, le suplicó Ricardo. No pueden separarlas. Tienen que estar juntas. Es lo único que conocen, es su única ancla. La doctora Ramírez ni siquiera lo miró. Siguió leyendo su informe, pasando las hojas con un chasquido seco que resonaba en el pasillo. Agente Valenzuela, dijo, con la voz monótona y sin emoción de quien ha repetido el mismo discurso 1000 veces. El protocolo es claro. Evaluación psiquiátrica individual. Formato 7C. Cada una es un caso separado con un número de expediente distinto. No podemos hacer terapia de grupo hasta que se establezca un diagnóstico individual y se descarte un trastorno psicótico compartido, o folie à trois, como probablemente sepa. Pero no son casos individuales. Son una unidad simbiótica, 30 años juntas. Protestó Ricardo, sintiendo la desesperación subirle por la garganta. La ley no reconoce unidades simbióticas. Reconoce individuos con derechos individuales, zanjó la doctora. Además, el protocolo recomienda la separación para romper los patrones de dependencia patológica. Es por su bien. El sistema no buscaba sanar. Buscaba clasificar. Buscaba aplicar el mismo formulario a todas las formas del dolor humano. Buscaba desarmar el horror en piezas manejables y archivables. Ricardo se sintió mareado. El olor a desinfectante del hospital le revolvía el estómago. ¿Puedo verlas al menos? Yo las encontré. Quizás mi presencia. No es usted familiar directo. Lo interrumpió la doctora, cerrando la carpeta con un golpe seco. No tiene autorización. Cualquier solicitud, por favor, diríjala por escrito a la dirección del hospital, llenando el formulario F-117 de acceso a pacientes. Que tenga buen día, agente. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. El sonido de sus tacones era como el de un martillo clavando el último clavo en un ataúd. Ricardo se quedó solo, apoyado contra la pared fría y blanca. Se sentía sucio, cómplice. Él las había traicionado, les había prometido ayuda y las había entregado a esto, a un laberinto de protocolos y formularios donde sus almas no importaban. La casa del desierto era una prisión de amor y miedo. Pero esta nueva prisión, de paredes blancas y olor a desinfectante, era infinitamente más cruel. Era una prisión de indiferencia. El epílogo de esta historia está escrito con la tinta del sistema. Las hermanas Solano fueron separadas permanentemente, por su propio bien. Luna, la mayor, la que intentó proteger a las demás, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y un severo trastorno de ansiedad. Fue transferida a un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Jalisco, lejos de todo lo que conocía. Sol, la del medio, la silenciosa, se hundió en una depresión catatónica. Pasa los días sentada en una silla en un centro de asistencia social, mirando una pared vacía. No habla, no responde. Los cuidadores dicen que a veces sus labios se mueven, como si rezara. Aurora, la más joven, la que aún tenía una chispa de vida en los ojos, fue la que peor lo llevó. La separación la destrozó. Sufrió crisis de pánico tan severas que tuvieron que mantenerla bajo un régimen de sedación casi constante. Su cuerpo está allí, pero su mente se fue. El pacto que las mantuvo vivas, unidas y funcionales en su propio universo durante 30 años, el sistema lo rompió en menos de 3 meses. Ricardo Valenzuela renunció a la comisión de búsqueda un mes después del rescate. Dejó su placa y su carta de renuncia en el escritorio de Morales. No dijo una palabra. No había nada que decir.
Hoy trabaja como guía de turistas en Baja California. A veces, cuando mira la inmensidad del desierto, siente que el viento le susurra algo. La casa de adobe fue demolida por orden del gobierno estatal. La razón oficial fue riesgos sanitarios y para evitar que se convirtiera en un punto de turismo morboso. La verdad es que el sistema, como un criminal, borró la escena del crimen. Erradicó la prueba física de su propia incompetencia y crueldad. Hoy, en ese punto del desierto de Sonora, no queda nada. Solo arena. Y el viento, que a veces, si escuchas con mucha atención, parece susurrar 3 nombres: Luna, Sol, Aurora. Las voces de un pacto que no fue roto por un extraño que entró, sino por la fría y eficiente maquinaria de un mundo que las sacó. Un mundo que no supo qué hacer con ellas, más que destruirlas en nombre de la ley. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.